it's okay with everyone, because we have like a strict deadline to follow, I can imagine. So hi all, welcome back, and good morning or afternoon, depending on where you are. My name is Beatrice Canossi. I'm a PhD student at the Irish Research Council, at the Irish Centre for Human Rights, and the Irish Research Council has funded my research, and I'm supervised by Dr. Ferrara. Considering that I am currently studying the integrated system of truth, justice, preparation, and repetition created in Colombia with the 2016 final peace agreement between FARC-EP guerrilla and the Colombian government, is an incredible honor for me to be here today introducing this amazing panel. So this comprehensive system created in Colombia is extremely innovative and incorporates in its design core elements of the so-called holistic approach to transitional justice, bearing the potential of represent a living experience of concepts until now only theorized in academic circles. The system is composed by a truth commission, a special jurisdiction for peace, a mixed and natural restorative retributive judicial body, and a unit for the search of the people presumed disappeared, alongside with reparations and guarantees of no repetition. Those mechanisms are taught to operate together in a complementary fashion, avoiding at the same time duplication of efforts and seeking to realize victims' right to truth, justice, reparation, and guarantees of no repetition. Victims are taught to be at the center of the system, and this is equipped with the gender, territorial, and differential focus, which is transversal to all its bodies. With the final peace agreement, unfortunately, peace was not achieved in Colombia. And for this reason, instead of speaking about post-conflict, it's better to define this context in which the system is called to operate as of post-agreement. And to this end, I let you imagine the struggle. In addition, the system and the peace agreement have faced strong attacks and a diffuse lack of support from a political standpoint. I'm not going to go too much into this considering the upcoming election. This while facing also a global pandemic. Still, the system is resisting and operating, carrying out the titanic effort of trying to address a conflict of more than 50 years. The Colombian Truth Commission will soon deliver its final report, and in the last 3 years was able to collect an incredible amount of testimonies. They publicly interview key actors of the conflict and including former members of illegal armed groups, as well as former president of the country. This while hosting public events of recognition, supporting agreements of coexistence, and territorial dialogues of no repetition. The Special Jurisdiction for Peace, in particular within its Chamber of Recognition of Truth, has prioritized and is assessing 7+3 macro cases, some of them thematic and other territorial. It has collected voluntary individual and collective version of the most responsible and determinant participants of crimes committed in connection with the conflict, listening at the same time to victims' observation and emitting its fair decision. The recent hearing in Ocaña within the macro case 003, subcase Catatumbo, represented an historic achievement in the history of Colombia. The knowledge of responsibility by 10 state agents, members of former member of armed forces, including a general and some colonels, and 1 civilian, for the extrajudicial killing of civilian illegally presented as dead in combat. A phenomenon unbeknown both from society and institution until a few years ago. That being said, clearly you're not here to listen to me speaking. So let's start with our first speaker. I'm delighted to introduce Flor Alba-Romero. Flor Alba-Romero is an anthropologist specialized in human rights and a doctor in education. She's a professor of human rights and peace building in the National University of Colombia. She has an extensive experience working in the field of human rights in Colombia, and she was the recipient of the 2000 UNESCO Prize for Human Rights Education. A long-standing commitment to defense of human rights and education is deeply inspiring, and I'm personally one of the many grateful for her guidance.
Flor, I let you the floor for the next 15 minutes. I remember to everyone who has joined us that the space for question and answer will be at the end of the panel. Reminder, the event is recorded, and please, to the speaker, if you can please stay in the 15 minutes because we want to dedicate time to the Q&A. Thank you so much. Muchas gracias, Beatriz. Buen día en Colombia, buenas tardes en Irlanda. Un saludo a todas las personas que en este momento están conectadas con esta conferencia. Agradezco a Anita Ferrara y a Beatrice Canosi por la invitación a participar en este evento. Recordar que Colombia, nuestro país, ha sufrido conflictos armados prolongados y degradados con un gran impacto en más de 8 millones de víctimas. Todo esto requiere para estas víctimas que haya derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición. Recuerdo además que la justicia transicional se aplica luego de la superación de un estado de guerra en la que más que el castigo o la pena se prioriza ese derecho de las víctimas a la verdad y a la no repetición y se aplica de alguna manera buscando que se restablezcan y se restauren esos derechos de las víctimas, sobre todo a la verdad. En Colombia, la experiencia de la aplicación de la justicia restaurativa nos lleva al año 2005, cuando se aprueba la Ley de Justicia y Paz, que se da en el marco de los acuerdos con las autodefensas que se desmovilizaron. Recordar que en otros procesos de paz anteriores con grupos guerrilleros no hubo esta aplicación de la justicia transicional y que esta ley 975 del 2005 es el marco normativo que dio el tratamiento a estos integrantes de las denominadas Autodefensas Unidas de Colombia, esto es, paramilitares desmovilizados. Hay una evaluación crítica frente a la aplicación de esta ley. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia habla de que la aplicación de esta ley deja mucho que desear. Las víctimas también han expresado las fallas por la lentitud, la falta de garantía, los pobres resultados en la aplicación de la ley. Después la ley 1592 del 2012 reformó la ley 975 y buscaba pues, que hubiera agilidad en las actuaciones, pero fue muy poco efectiva. Pasamos, Beatrice, a la otra, por favor. Importante también recordar que con esta ley de justicia y paz, el país conoció el fenómeno del paramilitarismo y sus formas de control social y territorial criminal, en donde estaban involucrados el narcotráfico, sectores sociales y también permeó a instituciones. Uno de los logros de la aplicación de la Ley de Justicia y Paz sí fue conocer esa verdad acerca de la identificación y la entrega de algunos cuerpos de algunas personas desaparecidas. Sin embargo, en la evaluación se ve que la verdad es muy poca, es ínfima frente a la magnitud de atrocidades perpetradas y que debían haberse esclarecido. Se hace un balance crítico de esta ley por sus fallas, porque se restringió el acceso a las audiencias y lo revelado se consideró reserva sumarial, afectando seriamente el derecho a la verdad que le asiste a las víctimas. Asimismo, esa otra fuente importantísima de información que eran los jefes paramilitares fue obstaculizada porque se les extraditó y no fue posible conocer esa verdad. Otra falla fue la limitada participación de las víctimas y el asesinato y la desaparición de personas durante el proceso. Pasamos, por favor. Es importante tener en cuenta que los archivos judiciales contienen muchas voces de las víctimas y de sus organizaciones, dan cuenta de muchas historias de vida. En cuanto al tratamiento a estas, la reserva frente a las versiones libres y las verdades construidas en los procesos impidió ese desmonte de esos discursos que legitiman la violencia, por lo que es importante tener en cuenta no solamente el respeto a la intimidad de las víctimas y de los demás participantes de este proceso, sino también es importante que la sociedad colombiana conozca las estructuras criminales.
el bajo número de las sentencias condenatorias que fueron proferidas a lo largo de estos años fue una de las críticas más fuertes a la Ley de Justicia y Paz, debido al mucho alto volumen de casos, la falta de disponibilidad de los involucrados para comparecer a las audiencias, el poco personal y presupuesto y el reducido número de magistrados que atendieron en la Ley de Justicia y Paz. Otra crítica es que la información se fragmentó en diversos componentes, separando la judicialización a paramilitares, miembros de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y funcionarios del Estado, negando así la posibilidad de articular estos procesos y sus actores, corriendo un riesgo de no satisfacer el derecho a la justicia de las víctimas. Entonces, pasamos, además de esta falla, podemos decir que los archivos judiciales no fue posible determinar cuántas personas han sido reparadas integralmente, ya que hay una limitación metodológica y no hay una articulación entre las entidades públicas para hacer la reparación. Además, con base en la información brindada por los paramilitares y con la que todavía podían brindar a la Fiscalía elementos para investigar y procesar a los cómplices del paramilitarismo, esto pues no se dio. Importante conocer lo ocurrido, hacer el recuento de esas atrocidades sucedidas para la construcción de la memoria histórica. Acá es importante resaltar la creación del Centro Nacional de Memoria Histórica en el marco de la Ley 1448 del 2011, llamada la Ley de Víctimas, con su observatorio de memoria y conflicto, el área de pedagogía de la memoria histórica, el museo, el archivo de los derechos humanos, el fondo de las sentencias, los acuerdos de la verdad y la construcción de la memoria. Este centro de memoria ha adelantado investigaciones y publicaciones que han sido un aporte importante al derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad colombiana, contribuyendo a evitar la repetición de las atrocidades que se han vivido en nuestro país. Pasamos, por favor. Con el acuerdo de paz con las FARC en el 2016, producto de los diálogos que se dieron por 5 años, se construyeron unos caminos para la justicia transicional, dando origen a ese sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, integrado por la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz. Aunque cada una de estas instancias tiene sus mecanismos independientes, trabajan de todas maneras de forma integral y coordinada. El establecimiento de este sistema es una expresión del cumplimiento de los deberes del Estado, de acuerdo con los compromisos internacionales de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, así también como la posibilidad de que la sociedad colombiana supere ese conflicto armado presente por más de 50 años en Colombia. Cada uno de los componentes de este sistema cuenta con una política pública de gestión documental, con criterios definidos de acuerdo con la normatividad colombiana. En lo que va corrido de la existencia de este sistema, hay logros, hay trabajo conjunto, hay aprendizajes, también obstáculos, pero de todas maneras todo esto, trabajo integral, ha sido fundamental para la construcción de la paz y la reparación integral de las víctimas del conflicto armado en Colombia. Si bien tanto la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas como la Comisión de la Verdad cuentan con una información extrajudicial, la verificación y la contrastación de sus informes son un insumo muy importante para la Jurisdicción Especial para la Paz. Poder establecer los contextos, los hechos de violencia estructural, los patrones de violencia política colaboran para que la JEP, con los archivos judiciales, en donde hay una verdad judicial, cuente con esa valiosa información que son una base para la activación del derecho a la verdad por parte de las víctimas. La JEP, pasamos por favor, entonces tiene la misión de adelantar las investigaciones y aplicar la acción penal para los presuntos autores individuales o colectivos de las graves violaciones a los derechos humanos o de las infracciones al VIH, que no van a querer reconocer la verdad plena o su responsabilidad.
Por todo esto es muy importante trabajar sobre la metodología de recolección de la información, la consulta de las variables o criterios a aplicar de esa inmensa base documental de hechos victimizantes enmarcados en el conflicto armado. Todo esto contribuye al esclarecimiento histórico y a los procesos de construcción de verdad y memoria. Aquí retomo un parrafito de los archivos de la JEP, del acuerdo de la JEP del 046 del 2020, que dice: los archivos de la JEP son fuente de garantía para el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación, y ayudan a la comunidad interesada y afectada para que esas violaciones no se repitan. Asimismo, cada uno de los procesos relacionados con investigaciones y enjuiciamientos dentro de la justicia transicional, las actividades o disposiciones, incluso judiciales, de búsqueda de la verdad, iniciativas de reparación y reformas institucionales para reducir la posibilidad de que se repita la represión del conflicto, se basan en los archivos. Pasamos, por favor. Es muy importante recordar que en el artículo 28 y también en el 61 de la ley 1957 del 2019, hay primero un deber del Estado de garantizar el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y no repetición, y segundo, que hay un valor probatorio de los documentos aportados por el solicitante. Por lo tanto, la JEP asume dentro de su organización la administración de los archivos como también de la memoria judicial, que deben garantizar la conservación y la seguridad de esa información, además de que cumple con los principios rectores de la Ley General de Archivos que tenemos en Colombia. Aquí retomo también una afirmación de las Naciones Unidas que dice que los archivos son importantes para el ejercicio de los derechos individuales, como el derecho a conocer la verdad acerca de las circunstancias en que se vulneran los derechos, y en caso de fallecimiento o desaparición acerca de la suerte de las víctimas. Los archivos también contribuyen en gran medida a la integridad de la memoria escrita y al ejercicio del derecho de cada pueblo a conocer la verdad sobre su pasado. Pasamos, por favor. Las acciones y gestiones misionales de la JEP producen expedientes de tipo judicial, son base de la memoria judicial, los cuales son fuente de información para la memoria histórica del país y la sociedad, todo lo cual tiene un valor jurídico, histórico, político muy importante. Entonces, todo lo anterior nos exige tener una organización, protección y disponibilidad de los archivos de la JEP en Colombia. A manera de conclusión, primero, recordar que la justicia restaurativa tiene como fundamento resolver el problema antes que aislar a la persona del delito cometido y se centra en la reparación y no en el castigo. La persona responsable del delito reconoce su culpabilidad y la necesidad de reparar los daños causados, lo que implica entrar en diálogo con la víctima o su familia, expresando su arrepentimiento y presentando disculpas o pidiendo perdón. Ahora bien, en nuestro país, Colombia, con un conflicto prolongado y degradado, la justicia transicional y su aplicación para el conocimiento de esa verdad, la reparación a las víctimas, el juicio a las personas responsables, es pertinente, necesaria y oportuna, aun con que los mecanismos implementados tengan dificultades, porque las tienen, y riesgos que entraña conocer la verdad, reparar a las víctimas, enjuiciar a los perpetradores o reformar las instituciones sin que el fuego haya cesado. Seguimos con una conflictividad muy alta en el país a pesar de la desmovilización de las FARC. La aplicación de la justicia transicional en Colombia ha propiciado un aprendizaje institucional, el reconocimiento y el análisis del conflicto armado y la necesidad de contar con políticas públicas transicionales en las que los archivos judiciales sean clasificados y utilizados de la mejor manera. El alto volumen de los archivos judiciales demandan creatividad para la formulación de mecanismos de justicia transicional que permitan la defensa y la promoción de los derechos de las víctimas, a través de los cuales se puede garantizar una paz sostenible y duradera. Finalmente, quiero expresar el importante papel que cumple la academia, las universidades,
como comunidad de expertos y terceros imparciales en el seguimiento y análisis crítico de las acciones y los resultados de cada uno de los mecanismos que componen el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, con las líneas teóricas adecuadas que expliquen a la sociedad lo sucedido y planteen también recomendaciones para dichos mecanismos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Flor. Thank you so much for an excellent and comprehensive presentation and for introducing us to the context of the system in Colombia. I am very grateful for this. Now, just let me a second to close the. Is my screening still sharing? No. Okay, can you hear me? Okay, perfect. So now it's an honor for me to introduce our second panelist. We have here with us Oscar Paravera. Oscar Paravera is a judge within the Chamber of Recognition of Truth, Responsibility, and Determination of Facts and Conducts of the Special Jurisdiction for Peace in Colombia. Oscar Parra is a senior research associate with the Ghent University in Belgium. He holds a master in criminology and criminal justice from Oxford, and he is a lawyer from National University of Colombia. He has worked and collaborated with several institutions, including the Inter-American Court for Human Rights, the Inter-American Commission, and the European Court for Human Rights. I'm very grateful to have the opportunity to leave him the floor and listening to him for the next 15 minutes. And thank you again so much to be here. It's a very busy period. So thank you for taking the time to do that. Muchísimas gracias en particular a la profesora Anita Ferrara y la profesora investigadora Beatrice Canosi por toda esta invitación a este espacio. Yo, pues en aras del tiempo, pues voy a empezar con algunas ideas y eventualmente complemente, pero realmente es un honor estar aquí. Yo voy a concentrar mis 15 minutos y también agradeciendo al Irish Center for Human Rights esta grandiosa oportunidad. Yo creo que el caso colombiano ha dado algunos pasos, creo que han sido pasos importantes, pero también la idea es someternos al mayor escrutinio público y académico respecto a ciertos pasos que se han dado y mi contribución en estos 15 minutos se concentra en los debates más específicos de archivos y la labor de la JEP. Ahora, esto pues entonces quiero concentrarme en temas de protección de archivos, pero esto no significa que, y con esto tenía esta lámina inicial, no sé si aquí están viendo mi presentación en este momento. Aquí esta es una lámina de una audiencia reciente en Huila de observaciones de víctimas de falsos positivos. Yo soy uno de los magistrados correlatores en ese caso. Y nosotros recibimos un telar de las víctimas en el marco también de las observaciones que están presentando a los testimonios de los perpetradores, de los victimarios. Como se ha discutido hoy en este evento, pues en estos telares también hay componentes archivísticos en la construcción de memoria. A veces desde el significado más simbólico de lo que han construido las víctimas a lo largo de su lucha por la justicia. Y yo quiero resaltar que en el caso 3, pero en toda la sala de reconocimiento hemos recibido ya más de 700 informes. Yo calculo que de esos 700, al menos más de 500 han sido informes presentados por las víctimas. Y en el macrocaso 3 sobre los mal llamados falsos positivos hemos recibido más de 50 informes. Muchos de estos informes han involucrado entonces estos componentes de reconstrucción de cuáles fueron los daños para individuos, familias y comunidades, con diversos componentes de telares y entre otros. Entonces, en esos informes hay mucho de construcción de archivo en una perspectiva más amplia para nuestras experiencias comparadas de justicia transicional. Entonces, en esa palabra de las víctimas, en esa voz de las víctimas hay archivo y estamos involucrando entonces en esas preguntas de cuál va a ser la sistematización y organización de esa información para que quede para la memoria en Colombia. Entonces, esa era una primera reflexión en la que no me voy a concentrar mucho, pero
decir que hay muchos informes que han reconstruido esta visión de las víctimas sobre la memoria. Ahora, en los 13 minutos que me quedan, me quiero concentrar en una figura interesante que ha utilizado la JEP para la protección de archivos, que es la figura de medidas cautelares. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho en estos 4 años? Diversas salas y secciones hemos hecho interpretaciones de las facultades que teníamos para adoptar medidas cautelares para permitir una amplia protección de archivos. Entonces, obviamente esas medidas cautelares también se han ido utilizando, por ejemplo, para la protección de cementerios. Y obviamente hay mucha información clave para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Pero quiero concentrarme en lo específico de los archivos. Entonces, hemos hecho interpretaciones para proteger muchos archivos que puedan ser utilizados en los macrocasos. La sección de apelación de la JEP fue delineando entonces las características de este uso de medidas cautelares. Entonces, es interesante porque en la perspectiva comparada, las medidas cautelares, esto es muy jurídico, pero me parece importante plantearlo. Aquí, ¿qué hicimos? Tratar de tener una noción amplia de proceso judicial. En el derecho comparado, entonces, la medida cautelar está muy acotada. ¿Qué es lo que se protege en un proceso abierto? Pero aquí, por ejemplo, dado que nosotros estamos en procesos de priorización, empezar a interpretar estas cautelares diciendo, es evidente que estamos recibiendo muchos informes sobre desaparición forzada y que habrá algún macrocaso en desaparición forzada o que involucre en forma macro la desaparición forzada. Es una interpretación amplia, susceptible de debate, obviamente, porque muchas personas critican, no, pero entonces, ¿cuál es el proceso judicial que ata la medida cautelar? Pero lo que quiero resaltar es entonces que hemos hecho interpretaciones amplias de la noción de proceso, de los factores de competencia, del alcance de los beneficiados y de los alcances de los riesgos en una perspectiva transicional. Y entonces, en aras del tiempo, paso ya al tema específico de la protección de la información. Entonces, aquí entonces hemos analizado archivos públicos o privados. Vamos a ver que eso va a tener una noción importante, la noción del archivo de las víctimas y cómo los estamos protegiendo. Eso es importante, porque las víctimas se han involucrado en la construcción de archivos. O sea, el caso colombiano entonces ha empezado a involucrar a las organizaciones de la sociedad civil en técnicas de archivística desde su punto de vista. Desde un punto de vista de justicia transicional desde abajo. Y obviamente las instituciones estamos construyendo nuestra ruta. Y en nuestra ruta entonces tenemos que analizar el alcance de esa información que esté relacionada con el conflicto armado no internacional, que pueda ser útil para cualquier órgano de la JEP. Y en algunos casos se usarán nociones de urgencia y riesgo, pero en otros casos una competencia más general de protección potencial de la información. Entonces, al respecto, comienzo con un primer gran ejemplo. Las medidas cautelares que se adoptaron frente a los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del extinto Departamento Administrativo de Seguridad DAS. Yo tuve que liderar y sigo liderando esas medidas cautelares que se adoptaron en 2018. Y entonces, ahí había debates respecto a si eran necesarias las medidas cautelares. ¿Qué observamos nosotros? Pues su relación con derechos a la verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición. Hicimos una reconstrucción de experiencias comparadas sobre el manejo de archivos de inteligencia y analizamos casos de Alemania Oriental, México, Sudáfrica, Guatemala y analizamos la jurisprudencia de la Corte Interamericana en este tipo de temas. Recordemos casos paradigmáticos como Gómez Lund contra Brasil o Diario Militar contra Guatemala. Y ahí entonces, ¿cuál fue el balance? Que las nociones de riesgo no tienen que ser que nos digan, no, esto lo están quemando, no. Por ejemplo, es interesante que el riesgo central de esos archivos era que no hay una claridad en el inventario. Entonces, por ejemplo, si uno no sabe qué hay en esos archivos, el riesgo es grande, porque entonces una caja que tiene, dice, uno que observaba en ese archivo y que observa hoy en día, del año 1987 hay una caja que dice 1987, pero no está desagregado todo lo que hay ahí. Entonces eso es un riesgo para el archivo.
Y por eso entonces tuvimos una noción amplia del riesgo. Tuvimos en cuenta denuncias de víctimas y organizaciones de la sociedad civil sobre presunta destrucción de material. Y por eso entonces dijimos que había que tener medidas cautelares preventivas, por la falta de claridad sobre el tipo de gestión documental que se desarrolla en torno al material. Eso pasó en 2018 y en 2019, ¿qué hicimos? Ahora, pero no quiero olvidar de mencionar que hay todo un debate sobre el acceso a cierta información de inteligencia y que compromete seguridad nacional. Y esas dificultades las tuvo la Comisión de la Verdad. Incluso la Comisión de la Verdad impulsó una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exclusivamente por los desafíos para el acceso a información de seguridad nacional. Entonces, estas medidas cautelares se enmarcan en muchos debates muy complejos sobre acceso a este tipo de información. Pero ¿qué hicimos? Y es interesante como aporte a la experiencia comparada. Impulsamos una mesa técnica pública de organizaciones de la sociedad civil e instituciones para abrir debates públicos sobre archivística. Entonces, ¿por qué? Porque aquí hubo entonces intervención. En esa mesa técnica no intervinieron peritos, pero las organizaciones de la sociedad civil después han consultado diversos peritos sobre varios de los debates de gestión de la documental en este tipo de casos. Y entonces se hizo una mesa técnica sobre cómo había sido la supresión del DAS, qué pasó con los expedientes que había en el DAS, cómo se empezaron a enviar a una ciudad algunos archivos, a otra ciudad otros archivos, y entonces qué empezó a hacerse con ese tipo de información. Entonces participó el Archivo General de la Nación, la Dirección Nacional de Inteligencia, el Ministerio de Defensa, la Procuraduría, la Fiscalía, el Centro Nacional de Memoria Histórica, el Ministerio de Justicia, la Oficina de Naciones Unidas en Colombia, los órganos del sistema integral y organismos de la sociedad civil. Incluso, por ejemplo, organismos de la sociedad civil que habían participado en espacios amplios de discusión sobre las leyes de inteligencia. Entonces, con base en esa información se ha ido abriendo una ruta de trabajo en esta materia. Yo debo ser sincero también en que desde la jurisdicción nos hemos demorado un poco en las reacciones al seguimiento de esta mesa técnica, pero decir que los avances en esta mesa técnica son un gran aporte a la discusión comparada. Segundo gran ejemplo, y aquí consultes cuánto tiempo me queda, perdón, ya voy como por la mitad. Bueno, en estos 7 minutos que me quedan, más o menos 7, 8, lo que quiero resaltar es lo siguiente. Segundo gran ejemplo, las medidas cautelares frente a los archivos operacionales y de inteligencia de la Brigada 16 en el subcaso Casanare del caso falsos positivos. Asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate. Para esta experiencia, auditoría internacional, solo un breve elemento al respecto. Este es un macrocaso, como se introducía previamente, donde tuvimos recientemente una audiencia de reconocimiento en uno de los subcasos. ¿Qué hicimos nosotros en ese subcaso? Identificar un universo de hechos, que son aproximadamente 6.402 ejecuciones extrajudiciales, construir una metodología de investigación para abordar las 6.000 ejecuciones, y hemos comenzado por subcasos en algunos territorios críticos del fenómeno. Uno de esos territorios es el Casanare, en el oriente del país. Y allí, ¿qué hicimos? Las víctimas nos dijeron, mire, aquí creemos que pueden haber entre 200 y 300 ejecuciones extrajudiciales. Entren a proteger los documentos operacionales que podrían dar luces sobre esas ejecuciones. Pero realmente ahí hay todo un debate. O sea, primero, por ejemplo, ¿son o no son archivos de derechos humanos? ¿Son o no archivos donde uno pueda decir, tomamos competencia de cautelar de protección de archivos? Entonces nos tocó ir durante varios días y claro, aquí hay muchos debates sobre misiones tácticas, informes de inteligencia, perfilamientos, órdenes de gastos de munición, informes de patrullaje, entre otro tipo de elementos que conforman la acción operacional del ejército en relación con estas bajas. ¿Qué era lo que pasaba? Estas ejecuciones extrajudiciales, pero lo que quiero resaltar también que en muchos casos los procesos judiciales no habían determinado que fueran ejecuciones extrajudiciales. Entonces se presumen legales. Entonces parte del trabajo de la JEP ha sido desvirtuar esa presunción de legalidad y por eso estos archivos han sido absolutamente claves para lograr avanzar en esa tarea. Entonces, ¿qué veíamos? Que había un número significativo de documentos sin rótulos,
carpetas que no estaban inventariadas, no existía certeza sobre el contenido de inventario de mucha documentación digital almacenada. Entonces, habían, por ejemplo, disquetes. Recuerden, hace 20 años el uso de esos disquetes, CDs que no estaban catalogados. Entonces, todo eso nos llevó a este tipo de discusiones. Entonces, en aras del tiempo, solo resaltar que un aporte importante al debate comparado es que precisamos que este archivo, o sea, usamos las reglas generales del Archivo General de la Nación sobre archivos de derechos humanos. Es un debate complejo en Colombia, pero dijimos que la documentación que producen las fuerzas militares y de seguridad del Estado y autoridades judiciales responsables de procesos de memoria histórica es relevante para la reconstrucción de estos patrones en estos macrocasos y los derechos a la verdad y la justicia. Y por eso el análisis de gravedad y urgencia en el manejo de estos archivos exigen entonces un análisis amplio, y viendo las deficiencias de los procesos de gestión documental, adoptamos cautelares. Solo paso, como me quedan muy pocos minutos, en estos 3 minutos a resaltar otras medidas cautelares que se han adoptado, en este caso por la sección con ausencia de reconocimiento, otra sección de la JEP. Por ejemplo, la sección con ausencia de reconocimiento ha utilizado medidas cautelares para proteger como archivos también la colección Voces para Transformar Colombia, una colección dentro del Centro Nacional de Memoria Histórica. Y esto nos ancla en una visión desde justicia transicional mucha más amplia de lo que significa un archivo. ¿Por qué quiero plantear esto? Porque es la preservación de la memoria histórica en esta clave de una noción más amplia de archivo. Y entonces, por ejemplo, la sección con ausencia verificó un incumplimiento prima facie. Eso es objeto de análisis y está valorándose, pero entró a tener control en términos de medida cautelar sobre el incumplimiento de los acuerdos realizados entre la dirección del Centro Nacional de Memoria Histórica y algunas víctimas que participaron en la creación de esta colección. Y cómo eso podía afectar al derecho a la memoria, el derecho a la verdad y el derecho a la reparación. Entonces, protegió inicialmente la colección por 90 días, en los cuales queda prohibida cualquier sustracción, modificación, alteración o eliminación de la metodología previamente acordada. Esto muestra entonces el dinamismo que están adquiriendo la protección cautelar de archivos en el caso colombiano. En las otras medidas cautelares también que mencioné, la del DAS y la de los archivos de la Brigada 16, lo que resalto es que también son órdenes similares de no intervenir esos archivos hasta que avancen los procesos judiciales que está desarrollando la jurisdicción. Y en esta colección Voces para Transformar Colombia, esta colección protegida, la sección con ausencia hizo también una audiencia pública para posicionar el tema en términos de los debates de la protección de la colección. Algo similar hicieron colegas de los macrocasos 2 y 5, que son casos territoriales de la sala de reconocimiento a la que yo pertenezco, con la colección Sanaciones, Diálogos de Memoria. ¿Y allí qué pasó? Ahí hay todo un debate sobre si las directivas del Centro de Memoria alteraron la exposición. Por ejemplo, hay alegaciones de las víctimas que dicen que, por ejemplo, se cambió la metodología. La versión original tenía unos alegatos sobre los debates de la disputa por la tierra, que después fue cambiada, al parecer, eso está en investigación por la dirección del centro o algunos funcionarios. Y hay también una supresión que simplificaba la cosmogonía indígena, o eso se alega y está en debate en el marco de la medida cautelar. Entonces, esta es también otra visión amplia de la protección de archivos de memoria en este tipo de casos. Entonces, para cerrar, yo qué diría con estos ejemplos. Lo que hace el caso colombiano es una interpretación amplia de las facultades judiciales para proteger archivos, con una noción más amplia de los archivos, una noción más amplia del riesgo de los archivos y una noción más amplia de las órdenes judiciales que se pueden adoptar para proteger estos archivos, superando nociones rígidas de proceso judicial. Piense, por ejemplo, en estas colecciones del Centro Nacional de Memoria Histórica. Uno diría, ¿a qué proceso judicial va a estar eso anclado? Entonces la JEP lo que dice es no. Más allá de ese debate técnico judicial sobre medidas cautelares, abramos un espacio para proteger estos acuerdos
sobre archivos muy importantes para las víctimas. Lo dejo hasta ahí, de pronto en el escenario de preguntas complemento, y agradezco nuevamente, profesora Ferrara, profesora Canosi, esta invitación, y al Irish Center por este espacio. Gracias. Magistrado, muchísimas gracias. Thank you so much. This presentation was incredible, and it explained in such a simple but complete way how the HEP is paving the road towards the innovative use of some instruments that we had in the law for the benefit of transition justice mechanisms, and it's so interesting to see it. And so now I am so grateful to introduce our last panelist and my connational, Folco Zafalon. Folco is the advisor of Commissioner Alejandro Valencia within the Colombian Truth Commission. His work focuses in particular on the chapter of the Commission related to human rights violations and breaches of international criminal law within the Colombian armed conflict. Is the coordinator of the incredible project Huellas de Desaparición, realized by the Truth Commission with Forensic Architecture, which is, I highly recommend to go and look it up. Folco graduated in Italy in international relations and as a master in human rights from the University of Santo Tomás in Colombia. He has extensive working experience with teams as Truth, Reparation and Memories, and has collaborated with many NGOs promoting human rights and supporting victims. I am leaving you the floor for the next 15 minutes, and thank you so much again for agreeing to participate to this conference, especially now that the workload for the Truth Commission is huge, going through the delivery of the final report. Thank you so much. Listo. Bueno, muchas gracias, Beatriz, muchas gracias, Anita, como dices, mi compatriotas, para esa invitación, y al Irish Center for Human Rights de Galway, y bueno, muchas gracias también a los que me antecedieron, a Flor Álvaro Romero, gran defensor de derechos humanos, a Oscar Parra, magistrado de la JEP. Bueno, yo me voy a concentrar porque ya se habló bastante del tema de los archivos en la justicia transicional y en especial los archivos de las entidades judiciales. Me voy a concentrar en el archivo de la comisión, ¿sí? La Comisión de la Verdad, como todos saben, es una entidad extrajudicial con el mandato más amplio en términos de derecho a la verdad. Entonces los archivos hacen parte fundamental de este derecho a conocer y a que la sociedad y las víctimas sobre todo puedan saber la verdad, ¿no? La verdad sobre el conflicto armado. Por supuesto, el mandato de la comisión es muy amplio, todos sabemos los retos que eso implica, desde analizar el conflicto desde el 1958 hasta la actualidad y el tiempo limitado, la pandemia y todo lo que pasó en estos años también con los comisionados, bueno, la muerte de Alfredo Molano y de la comisionada Ángela Salazar, pero bueno, en eso hemos estado, estamos, como decía Beatriz, al punto de entregar el informe final, falta un mes, y me quiero concentrar en el trabajo que hemos hecho con los archivos y luego qué significa, qué es el archivo de la comisión y qué es el archivo de una comisión en 2022. En primer lugar, decir a grandes rasgos de qué se va a componer el archivo de la comisión, ¿sí? Por supuesto, lo fundamental es la escucha. La comisión ha priorizado, ha puesto a las víctimas al centro de su trabajo. Entonces, digamos, la escucha a víctimas, responsables, familiares, testigos, expertos, entrevistas colectivas a pueblos étnicos, a entrevistas a personas LGTB, bueno, todo tipo de escucha más plural y amplia posible. Se han realizado casi 15.000 entrevistas individuales y colectivas y casi se escuchó a 30.000 voces, digamos. Es una escucha muy amplia y también desde el principio hemos abierto, por supuesto, la posibilidad de recibir informes y casos por parte
de organizaciones de la sociedad civil, de instituciones del Estado, entidades académicas, y hemos recibido más de 1000 informes y más de 600 casos. También decir que hemos hecho un trabajo muy importante con bases de datos, hemos recibido cientos de bases de datos, hay un proyecto importante de integración de esas bases de datos que pone algunos retos frente a las cifras de las principales violaciones de derechos humanos, y en eso estamos trabajando. Y luego me quiero detener un momento en el tema de los archivos externos, los archivos propiamente, de lo que son más conocidos como archivos. La comisión recibió múltiples archivos de organizaciones de víctimas, de defensores de derechos humanos, de instituciones nacionales e internacionales. Al principio hicimos un mapeo de archivos que nos dio un panorama muy amplio. Por supuesto, hay trabajo de organizaciones de décadas en cuanto a recopilación de información, recopilación de no solo información, sino también fotografías, archivos particulares, individuales, privados, como decía Oscar. Y ese mapeo nos dio una idea de la multiplicidad y de los retos también, ¿sí? Hemos encontrado también muchas dificultades en cuanto a archivos que fueron destruidos, que hubo ataques a esos archivos a lo largo de las décadas, y a la vez intentamos apoyar de alguna forma, también con el apoyo de algunos organismos internacionales, algunas organizaciones para que pudieran organizar y hacer un trabajo de preservación en cuanto a sus archivos, organizaciones de derechos humanos, o por ejemplo la red de lugares de memoria, hay un trabajo conjunto con ellos, y en la posibilidad también de que esos archivos luego, por supuesto, hicieran parte del legado de la comisión y sirvieran, por supuesto, para el esclarecimiento también de algunos aspectos, o para hacer algunos ejemplos ilustrativos. Por supuesto, también los archivos de la comisión implica también las comunicaciones, la gestión documental, los informes internos en particular. Como saben, la comisión, y es el trabajo que se ha hecho digamos, más relacionado con la JEP, ha llamado a dar su testimonio, a dar su intervención a la comisión, a comparecientes de la JEP, ¿sí? Con la claridad de que lo que decían en la comisión no iba a la JEP por el tema de la condicionalidad de las dos entidades. Entonces, este tipo de comunicaciones entre los comparecientes de la comisión es un archivo muy importante que va a dejar la comisión. Y finalmente también los archivos, en la medida de lo que estamos hablando de la transmedia, que no es solamente un tema digital, sino también todos los archivos de creaciones culturales, artísticas, que la comisión ha desarrollado, en particular liderada por la comisionada Lucía González, y que harán parte de ese mismo legado. Ahora, por supuesto, hubo un reto que ya mencionó Oscar, que, digamos, el derecho a la verdad en Colombia dice que la Comisión de la Verdad tiene, por los estándares internacionales, por el mismo decreto 588, y así la Corte Constitucional lo confirmó y lo amplió, habla del nivel de acceso más amplio posible, ¿sí? de la Comisión de la Verdad a todo tipo de archivos del Estado, ¿sí? Y eso desde el principio ha sido una apuesta, en particular el comisionado con el cual trabajo, Alejandro Valencia Villa, para acceder a esos archivos de las instituciones del Estado colombiano, en particular archivos de inteligencia, archivos del Ministerio de Defensa y archivos de otras entidades que tienen información clave para conocer la verdad sobre las violaciones de derechos humanos. Por supuesto, este esfuerzo ha sido inicialmente muy complejo, ha sido en general muy complejo. Como decía Oscar, hubo una intervención ante la CIDH del comisionado Alejandro, donde se presentó, digamos, que el Ministerio de Defensa y las entidades de inteligencia no daban un acceso amplio, abierto a la comisión, y sobre todo frente a ciertas violaciones de derechos humanos que implicaban miembros de la fuerza pública, no se recibía información. Entonces digamos, por así decirlo, un caso negativo, por cuanto haya un convenio con el Ministerio de Defensa
se ha recibido información puntual y parcial, por así decirlo, por ser, bueno, eso es lo que puedo decir. Luego la comisión, digamos, con esta entidad y otras, se enfocó siempre más en buscar información de archivo más puntual para casos que estábamos investigando más a profundidad, y esto hubo más éxito de alguna forma, porque siempre nos enfocábamos más, y la reiteración y la insistencia de un gran equipo de la comisión hizo posible ese acceso. Y entonces quiero mencionar algunos casos positivos y algunos otros ejemplos de lo que hemos trabajado con ciertos archivos. Beatrice mencionó el proyecto Huellas de Desaparición que hicimos en alianza con Forensic Architecture. Ese proyecto, por ejemplo, tiene de los casos que trabajamos, que conocen que es el caso, saben en eso, en ese proyecto. Por supuesto, una de las fuentes principal, quizás la fuente central, junto con las fuentes recibidas por las víctimas, por la Organización de Derechos Humanos, ha sido el caso abierto por la exfiscal Ángela María Buitrago cuando fue fiscal en la Fiscalía General de la Nación, y ese caso tenía muchos videos, imágenes, ¿sí? Que nunca se habían, o sea, que se conocían en el marco del caso, pero hacia el público no se conocía. Entonces, este archivo permitió la reconstrucción audiovisual de los temas trabajados sobre el Palacio de Justicia y que están hoy en día en el Banco de la República y ojalá también pronto en Medellín. Lo otro que creo importante mencionar de ese proyecto es que plantea fuertemente un debate sobre los archivos, es decir, lo que se puede conocer, lo que no se puede conocer. En el proyecto lo hemos llamado cajas negras, cuánto la comisión puede esclarecer a través de esos archivos y cuánto queda como una caja negra que queda por abrirse, ¿no? Por ser esclarecida. Entonces, y eso está tanto en el mural de los NUCAC, donde hemos puesto un estante de preguntas y respuestas con solicitudes de archivos a entidades nacionales, algunas que hemos obtenido respuestas. En un lado del mural se puede ver y en el otro lado se ve una gran mancha negra, que es donde no hemos podido obtener información. Y lo mismo sobre Urabá y, como decía, sobre Palacio. Otro ejemplo de un trabajo importante con archivos ha sido con un acuerdo, digamos, con un convenio con la Comisión Interamericana en Derechos Humanos, acceder al archivo de la CIDH y en particular buscar información sobre los años 70 y 80, que por supuesto es la información hasta 60, digamos, que es la información de la cual se tiene menos documentación, menos datos. No sé si ya estoy como corrido de tiempo. Voy a acelerar. ¿No? Ok. Entonces, en particular, la CIDH hizo unas visitas a Colombia, en particular en el 80 hizo una visita, y en el marco del Estatuto de Seguridad, y ahí recopiló mucha información sobre casos de tortura y de otras violaciones de derechos humanos, y esta información ha sido clave por uno de los casos que estamos trabajando justamente sobre la tortura en el marco del Estatuto de Seguridad. Y también para un otro trabajo fundamental que hemos hecho para obviar estas dificultades de acceso a archivos de entidades del Estado, acudimos a archivos internacionales, y quiero mencionar uno en el cual me he dedicado en esos años, que es el archivo de National Security Archive, que ustedes conocen, recopila información sobre conflictos de todo el mundo. Y en particular, desde el principio de la comisión tuvimos acceso a alrededor de 15.000 archivos desclasificados sobre todo tipo de temas relacionados al conflicto armado, por supuesto desde la mirada de Estados Unidos, y ese creo que es un archivo fundamental, no solo para la investigación que hemos utilizado ampliamente, hemos hecho un trabajo pedagógico interno para que los investigadores pudieran usarlo de la mejor manera, pero también como legado, ¿sí? Estamos trabajando con todo el esfuerzo estos días para
para que esto pueda estar abierto a la ciudadanía, a los investigadores nacionales, internacionales, porque hay mucho más de lo que la comisión ha podido investigar en esos archivos que pueda seguir en el trabajo. Tanto el proyecto de Forensic planteamos ese tema de la verificación abierta, que hasta aquí llegamos con el esclarecimiento. De ahora en adelante las organizaciones, o como siempre han hecho, pero con este punto de llegada, y que es un punto de partida del informe y todos esos proyectos, y el legado de la comisión, que pueda seguir ese trabajo de esclarecimiento con todos esos archivos. Luego me quiero concentrar en el archivo de la comisión, ¿sí? En 5 minutos decir algunos elementos. Perdón. Entonces, por supuesto, hay una realidad, que es la realidad en la cual vivimos en 2022, que es la realidad digital, ¿sí? El archivo de la comisión, por cuanto tiene mucho material también en físico, se distingue, por supuesto, de otras comisiones porque la mayoría de los documentos son digitales. Entonces, esto genera, por supuesto, muchas oportunidades. Por supuesto, ahora la apuesta de la transmedia de la oportunidad central, es decir, con las herramientas de hoy en día, llegar a un público mucho más amplio de lo que se puede llegar solamente imprimiendo unos tomos, que en todos los análisis de experiencia comparadas, el resultado es que no gran parte de la población se lee esos tomos en su totalidad y quedan los mensajes centrales y los debates más álgidos, pero entonces nosotros tenemos esa apuesta con la transmedia de abrir al conocimiento de la sociedad colombiana internacional frente a todo el trabajo de la comisión, el informe, todas estas herramientas, todos estos productos audiovisuales que cada capítulo del informe ha desarrollado, pero también decir que esa transmedia es como, por así decirlo, hay una pantalla donde esto es lo más llamativo, pero atrás está conectada con el archivo de la comisión, ¿sí? El repositorio completo de la información que justamente en esta semana se está definiendo qué puede ser público, qué tendrá un nivel de reserva y todos esos debates que conocemos y que los que me antecedieron seguramente esta mañana plantearon sobre cuánto tiene que ser abierto. Bueno, ahora menciono eso. Pero además del tema del acceso, las oportunidades también genera unos retos, ¿sí? Unos retos claros en el mundo en que nos movemos hoy en día en relación con la seguridad de la información, con los niveles de acceso y la seguridad sobre todo de las víctimas y de la información que brindaron la comisión con los consentimientos informados y todo. Entonces, justamente quiero decir que por supuesto, el archivo de la comisión, tanto digital como físico, es parte fundamental de su legado, de lo que llamamos el legado de la comisión, y un recurso fundamental para las víctimas y la sociedad en su conjunto, con esos retos que mencionaba antes. ¿Sí? Por un lado, el derecho a conocer la verdad con el acceso más amplio posible a esa información recopilada por las entrevistas, los archivos, los informes, etc. Sin embargo, esto siempre me mencionan los expertos en esos temas, que hay el ejemplo de Guatemala, donde se cerró, digamos, por muchos años el archivo, era una comisión creada por Naciones Unidas, y eso no hizo posible a que la información de la comisión fuera utilizada ampliamente para los juicios de años siguientes. Por supuesto, luego se conocieron también otro tipo de archivo, el archivo de la Policía Nacional, que permitió una amplia investigación, pero el archivo de la comisión fue reservado, creo, por 30 o 40 años. Entonces, esa no es la idea, ¿sí? La idea de la Comisión de Colombia es abrir lo más ampliamente posible, por supuesto, con todas las medidas para preservar la seguridad de información y la seguridad de las personas, principalmente. Y también otro reto, por supuesto, es el reto de la protección, ¿sí? La protección del mismo archivo de la comisión,
Está en debate todavía la definición de la entidad depositaria del archivo de la comisión, entonces no puedo acá mencionarlo, pero se está justamente discutiendo sobre todos esos temas de protección, seguridad, acceso, y también seguramente la comisión va a tener una copia de seguridad en un país, afuera del país, digamos, para el nivel de preservación más amplio de su archivo. Y por supuesto me parece fundamental mencionar cómo el comité de seguimiento de la comisión tendrá que tener un rol frente al monitoreo de eso, del archivo, de su acceso y de todo lo que va a implicar el trabajo alrededor del archivo de la comisión. Esto pone, digamos, esto pone algunos retos, tomo algunas ideas, bueno, ya las mencioné, pero digamos, también tuvimos una asesoría muy importante de Memoria Abierta, Organización de Derechos Humanos, en hablar de ciertos aspectos frente a la necesidad de que el archivo de la comisión tenga una integralidad, ¿sí? En todas sus dimensiones, o sea, que no sea visto como una parte digital abierta al público, y luego la parte más con la información, con los papeles, con los testimonios más en un lado más escondido, ¿sí? No, sino la integralidad y también con la información administrativa y gestional que tiene su nivel de importancia en un trabajo de una comisión de la verdad. Y nada, solamente decir eso y como mencionaba al principio, en mi opinión, digamos, el trabajo de una comisión de la verdad con el informe es un punto de llegada, ¿sí? Es un punto de llegada importante, muy importante para la sociedad en cuanto al esclarecimiento de violaciones de derechos humanos y los patrones de violencia, las responsabilidades y algunos temas como narcotráfico, paramilitarismo, todos los temas del mandato de la comisión. Es un punto de llegada muy importante. Vamos a tener un informe muy importante. Trabajos excepcionales aquí. Exilio es... ¿Ahora? Listo, perdón. Vi aquí Peter Drury y el trabajo que se ha hecho en el exilio, también con archivos del exilio es fundamental, es increíble. Pero es también un punto de partida, ¿sí? Es un punto de partida, un punto de inflexión en el cual la comisión da un punto, eso, como un punto de inflexión donde la comisión presenta al país esas verdades, esos mensajes, esta información, esta cantidad de información, ojalá la mayor parte pública, pero es un punto de partida también para lo que es desatar debates, diálogos y sobre todo dar a conocer este gran legado en el objetivo central de devolverle a la sociedad colombiana con todos los riesgos que hay hoy en día en los territorios, antes el del derecho a saber, el derecho a hablar y a conocer esas verdades. Gracias. Muchísimas gracias de verdad para grazie mille. Sorry, I'm switching back to English. This presentation was incredible and was very comprehensive, and I think this topic is so poignant now, and it's so interesting to see how all of this has evolved and is evolving and will evolve. I think there is a common thread unifying all this presentation regarding the Colombian case. And on one side, we look at the importance and difficulties of accessing archives, while on the other side, we analyze, you have analyzed the challenges and creative solutions adopted by the own systems mechanism. So I know it's late and it has been a very intense, well, somewhere is late. It's been a very intense day, but I am gonna open now the Q&A, and I hope this can be the space to connect some dots of all the things we have said today, and to have a discussion and exchange of lesson learned. If you want,
there are in the chat our amazing technical equipo is getting the instruction. You can raise your hand and we can unmute you, or you can type your question in the chat and I will read it. So I'm gonna open the floor for the questions. Thank you so much again to all these amazing panelists. Anita? First of all, thanks a lot to the Colombian panelists, and thanks for talking to us about what's happening in Colombia. We're all curious about these discussions on archives that you're having at in the civil society, at the JEP, and in the Truth Commission. And I was just wondering, you all have highlighted innovative ways in which the JEP and the Truth Commission are actually dealing with the issue. One of the most important points of the archives in general is that all countries in Latin America and elsewhere have experienced the difficulties to have access to the armed forces, secret services. It's always been an issue for Truth Commissions. I imagine making a comparison on what Oscar Parra just said, illuminating us on el uso de las medidas cautelares to protect the archives, whether the JEP has an advantage, obviously, as a judicial mechanism to access these archives, and whether the Truth Commissions have struggled much more, and how the cooperation between two mechanisms can actually advance this big issue, because these are archives that belong to societies. And although judicial mechanisms obviously have a facilitated access into that and can do more to protect, and it's excellent to hear that you're doing so, but how can actually this also guarantee, the cooperation between the two mechanisms in that regard? I don't know if I've been too long in the question. Who wants to start the answer? Pues voy a empezar solo con unas ideas iniciales. Yo creo que sin duda ha sido un tema complejo. Nosotros hemos impulsado diversos diálogos dentro del sistema integral, o sea, entre la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda y la Jurisdicción Especial para la Paz. Establecimos como, por ejemplo, priorización de cierto tipo de información que era clave. Eso lo hicimos hace 3 años. Se intentó acceder a algunas, tratamos de hacer, por ejemplo, en este archivo del antiguo DAS, muchas de las visitas y reconstrucción de varios documentos en este archivo se hicieron conjuntamente entre la Jurisdicción Especial para la Paz y la Comisión de la Verdad, en algunos momentos, particularmente para trabajos como el que se está haciendo respecto a la victimización del partido político Unión Patriótica. Ese es un ejemplo, ese es un caso que está en curso, pero en su momento, pues cuando salgan las decisiones finales, va a ser más evidente el tema. Y cuando salga el informe de la Comisión de la Verdad también se verá en esos términos. Hay otros componentes donde ciertamente la autoridad judicial, como autoridad judicial hemos tenido más, como por decirlo de alguna manera, como más fuerza para poder entrar a algunos archivos. Y ahí empezaron más debates de qué era absolutamente necesario para la Comisión de la Verdad. Cuando la Comisión de la Verdad necesitaba apoyo, entonces nosotros hemos abierto algunos canales para abrir posibilidades. Y porque las autoridades judiciales no tenemos restricción alguna y la Comisión de la Verdad tampoco la tiene, pero en la práctica esa decisión judicial ha permitido canalizar o distensionar cierto tipo de tensiones con algunas autoridades. Yo debo resaltar, por ejemplo, que yo he tenido que impulsar diálogos y mesas de trabajo con la Dirección Nacional de Inteligencia. Y eso tiene cierta complejidad, pero es también ponernos en la lógica del diálogo sobre los protocolos que se han ido asumiendo por parte de las instituciones del sector de defensa, tanto el Ministerio de Defensa como en la Dirección Nacional de Inteligencia, como en las fuerzas militares en general y en las Fuerzas Armadas en general también. Entonces, allí hay toda una discusión sobre las interpretaciones en torno a la ley de inteligencia, muy marcadas también por decisiones de la Corte Constitucional en la materia.
Entonces, en suma, lo que yo quisiera resaltar es que hay unos desafíos que quizás no se pudieron consolidar del todo, y ahí está el ejemplo que ponía sobre los pasos que quería dar la Comisión de la Verdad y que pudieron haber sido, o sea que a la postre lo que entiendo es que ya van a tomar el informe final y hay algunos temas que probablemente no se logró el adecuado acceso. Eso ahí hay un debate, eso será objeto de debate, ya estamos a puertas del informe final y pues yo creo que ya hay unas manifestaciones que probablemente se harán al respecto y eso implica también debates sobre cómo nos pensamos el acceso a información de seguridad nacional en términos de memoria histórica. Hay normas en Colombia, por supuesto, pero yo creo que un debate grueso de memoria es qué tanto el público en general y en particular las organizaciones de derechos humanos puedan tener acceso a esta información. Desde el trabajo que yo he tenido que hacer con los archivos del DAS, cuando investigadores judiciales lo han solicitado, hemos abierto una ruta. E incluso en el caso de Ginette Bedoya, por ejemplo, que ha sido víctima de un caso paradigmático de violencia contra periodistas en Colombia, abrimos también algunas rutas para acceso a este tipo de información sobre lo que eventualmente tuviera el DAS respecto a ella. Pero ciertamente ese es el gran desafío de la protección de los archivos. Si los archivos no están sistematizados, puede haber acceso. Si no hay inventario, puede haber acceso, pero te puedes demorar meses o años buscando información si no está inventariada. Entonces aquí el debate de qué hay que hacer para inventariar y cuánto cuesta inventariar y qué autoridades intervienen en esos inventarios es clave. Entonces lo dejaría por ahora hasta ahí y yo creo que ahí Folco tiene más información en muchos temas. Gracias, es todo súper interesante. No, en realidad estoy muy en la línea de lo que dice Oscar, solo complemento, bueno, diciendo, como decía Oscar, hay un canal muy importante, inclusive el comisionado Alejandro es el que digamos, lidera ese canal con la JEP y justamente a mano que la comisión iba enfocando, digamos, su investigación y profundizando, contrastando, buscando el contraste de información más amplio posible, se empezó a, digamos, a priorizar, ¿sí? Ciertas solicitudes, tanto a las entidades estatales, como decía, en los últimos 2 años, aunque en pandemia, que siempre nos generó sus complicaciones, se empezó a acceder a más información, siempre más focalizando e insistiendo, y cuando también las entidades estatales entendieron, por así decirlo, porque había un gran desconocimiento sobre el derecho, el mandato tan amplio y los estándares internacionales de acceso de la comisión, ¿sí? Pero entonces eso lo fuimos, sí se lograron, como dice Oscar, en el informe se verá lo que se logró y lo que no se logró. Y también gracias a la JEP sí pudimos, digamos, tener información que ellos ya tenían acceso y varios magistrados fueron muy rápidos y abiertos, y no abiertos, sino es parte de la condicionalidad y de la integralidad del sistema. Como decía Oscar, por ejemplo, en el caso de la Unión Patriótica, digamos, a entregar información que ya, por ejemplo, del DAS se había obtenido acceso por parte de la JEP, que en algunas cosas tiene, por supuesto, también más diente, más fuerza, equipos también dedicados a eso. La comisión posiblemente tiene equipos dedicados a otras partes de ese nivel del acceso que podrán ser conocidas en un mes. Lo otro que también estoy muy de acuerdo, el informe de la comisión también tiene que plantear el debate abierto al país a nivel internacional sobre por qué en Colombia no se puede acceder tan abiertamente. Bueno, Anita decía, por supuesto, a nivel comparado, esto pasa a todas las comisiones en el mundo, pero digamos en Colombia lo que siempre decimos acá es que hay un nivel de legislación inclusive a veces muy avanzada, ¿sí? La ley de transparencia, por ejemplo,
hay niveles derivados de la Constitución del 91 que dan derechos a los ciudadanos, a las víctimas y a esas entidades en ese nivel muy avanzados, pero el problema es que esas leyes no se cumplen y no hay un nivel de sanción o de, como decía Oscar, una autoridad que imponga a estas instituciones primero a inventariar, primero a organizar y a tener los canales de transmisión de esa información y la claridad sobre qué implica una ley. Por ejemplo, Estados Unidos sabemos que hay esta FOIA, la Freedom of Information Act, que es muy clara. O sea, cada ciudadano puede solicitar la desclasificación de documentos de agencias estatales en un marco de un tiempo, con ciertas excepciones. Claro, la excepción de seguridad nacional es siempre la más relevante, ahí todo el debate de interpretar qué implica, pero llegan documentos, a veces tachados, con párrafos tachados, pero llegan documentos. Mientras que en Colombia no es fácil recibir los documentos en su totalidad. Entonces, este es un debate que la Comisión tiene que plantear en general el sistema y todos los que están alrededor de esos temas. No, esto digo, porque los retos, tuvimos un ejemplo que recordando el inicio de la Comisión y que a pocas semanas del informe final recibimos una información muy importante de la Procuraduría. La Procuraduría Nacional era la entidad antes que existiera la Fiscalía y otras entidades que tenían que investigar sobre derechos humanos, violaciones de derechos humanos. Entonces nosotros, como buscamos tanta información de los años 70 y 80, acudimos muy pronto a la Procuraduría y encontramos que la Procuraduría tiene un archivo muy desorganizado, en condiciones precarias, pero a lo largo de los años se pudo, digamos, generar el diálogo y finalmente hace unas semanas sí se pudo acceder a cierta información importante, pero a pocas semanas, cuando supuestamente el informe final debería ya estar firmado y en fase de diagramación. Y estamos en realidad todavía investigando sobre información que nos llegó muy tarde. Y ese es un problema. De que llegue tarde la información es parte del problema. Es parte de la poca voluntad de las entidades de entregarlo. Muchas Muchísimas gracias a los dos. Thank you so much. I'm going to read the question in Spanish in the chat from Adriana. Hi, Adriana. And then I'm going to give, I'm going to ask Laura to unmute. Hi, Laura as well. Adriana is asking, hola a todos, muchas gracias por las interesantísimas presentaciones. Y su pregunta sería, ¿qué piensan que se puede hacer frente a la brecha de información e interés por parte de la ciudadanía en estos temas? Estamos hablando de archivos, pero a veces, desde mucho tiempo, pero a veces nos olvidamos que pocas personas ajenas a estos temas saben, incluso pocas quieren saber sobre el conflicto. En el estudio que hicimos de la Comisión de la Verdad, vimos una encuesta nacional de CNC donde el 40% decían que no conocen poco o nada del conflicto y no lograban ni siquiera identificar qué eran la SEV y qué eran la VPD. A la JEP, los resultados sobre la JEP eran un poco mejores. Entonces, esta sería la pregunta de Adriana, que pienso que es muy interesante. Muchísimas gracias. Y si está bien para todos, voy a colectar también la pregunta de Laura. Acá puede hablar si quieres. Gracias. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, listo, perfecto. Bueno, buenas tardes desde donde yo estoy para todos y para todas. Muchas gracias por esta presentación tan interesante. Yo voy a hacer rápido como una reflexión que me gustaría como contarles y saber un poco los panelistas que piensan al respecto, y es que por lo menos en la primera jornada, cuando se estaba hablando de experiencias de justicia transicional en otros países, se hablaba de cómo, por ejemplo, algunos archivos han servido para fomentar la justicia y fomentar el inicio de algunos procesos judiciales en otros países. Sin embargo, la experiencia de Colombia es distinta en el sentido que es explícito en el decreto que le da creación a la comisión de que la información que reproduzca la comisión o que recolecta la comisión vaya a ser utilizada para
atribución de responsabilidades penales. Entonces, en ese sentido, yo estaba pensando un poco, por ejemplo, en algo que presentó el comisionado Alejandro Valencia públicamente hace algunos meses, en la que él decía que a pesar de todos los incentivos que había de extrajudicialidad de la comisión, había una negativa por parte de algunos sectores a reconocer, no solamente a reconocer responsabilidad, sino literalmente a acudir a la comisión y contar un poco sus visiones más allá de la responsabilidad penal. Entonces, esto un poco sumado a las restricciones que permanecen en cuanto al acceso a archivos de inteligencia, me hacen un poco preguntarme hasta qué punto realmente es efectivo y es útil esta restricción de que los archivos y la información que produzca la comisión sea utilizada, no pueda ser utilizada para procesos judiciales, si en la práctica hay situaciones que van más allá de la legalidad, en las que sencillamente no, la comisión sigue teniendo dificultades para acceder a información. Entonces, es un poco como una duda que me surge si realmente es útil y es efectivo para una comisión de la verdad imponer estas restricciones para que los archivos sean utilizados en procesos judiciales, si al final, pues, todo lo que se hizo igual mantiene algunas dificultades por parte de quienes deberían dar esta información. Muchas gracias. No sé qué quieren pensar, Oscar. Sí, yo voy a introducir algunas ideas y pues mis colegas, mis colegas panelistas me podrían complementar algunos temas. Sí, no son preguntas nada fáciles, pero comienzo con la pregunta de Adriana, que es realmente clave. Yo diría es que, claro, aquí hay un tema donde, pues, ¿qué nos pasa a veces en la JEP? En la JEP, como somos, la mayoría somos abogados, bueno, tenemos a veces una apertura más amplia en algunos temas interdisciplinarios, pero a veces las formas judiciales a veces atrapan formas o limitan algunas formas en las que podemos llegar al público, pero precisamente, por ejemplo, lo que pasó recientemente con la audiencia en Ocaña, la audiencia de reconocimiento, uno de los temas que a mí me impactó, y pues yo estaba ahí con mis colegas, es que nosotros ya habíamos dicho lo que se dijo en Ocaña, en la audiencia, ya estaba en el auto que emitimos el año pasado. Eso ya estaba en una decisión judicial. Y habíamos hecho ruedas de prensa para explicar el auto y lo habíamos enfatizado pues con una comunicación desde nosotros como jueces. Y ahí realmente lo que impactó al país es ver de viva voz, en la voz de los victimarios y de las víctimas, esas manifestaciones en torno a lo que había ocurrido. Ese es un ejemplo, o sea, obviamente es un ejemplo que tiene límites, etcétera, pero sí nos pone a pensar en los desafíos de construir mensajes que le lleguen a la sociedad, incluso siendo un mensaje que ya se había proyectado en varios momentos durante años, pues o en decisiones judiciales o en momentos previos de movilización de las organizaciones de víctimas. Entonces yo creo que ese es un desafío de justicia restaurativa y justicia transicional para posicionar en el debate público ciertos temas. Yo creo que otro ejemplo es la cifra de 6.402 ejecuciones como universo del caso. Cuando nosotros trabajamos en esa cifra, pues realmente estábamos muy metidos también en todo el desafío metodológico de cómo hacer la estrategia de caso. O sea, cómo vamos a empezar, que no podíamos analizar las 6.000 ejecuciones al tiempo, etcétera. Y pues ha sido afortunado que la cifra tenga el impacto que ha tenido. Digamos que es una cifra que ha impactado en muchos debates públicos. Hay críticos y hay críticas de cómo se posicionó esa cifra, pero yo creo que con esa cifra dijimos muchas cosas que en los autos ha sido también difícil decir, o mejor dicho, no ha sido difícil decir, sino comunicar. La cifra le comunica a la sociedad mucho más a veces que 300 hojas del auto, de los autos que hemos emitido. Entonces, yo creo que no tendría entonces la respuesta, pero sí tengo como inquietudes de
cómo pensarnos creativamente escenarios comunicativos que le lleguen a la sociedad. Y esos dos ejemplos que pongo, el de la audiencia en Ocaña y el de la cifra de 6.402, son dos ejemplos donde desde la JEP nos involucramos en algún tipo de comunicación que a veces sin pensarlo, pero que ha logrado impacto social de relevancia en el país. Y por eso yo espero pues que la entrega del informe de la Comisión de la Verdad va a ser un primer paso de una tarea que de lo que viene después de discusión del informe creo que va a ser importante allí. Entonces, esto que plantea Adriana es clave. Y sobre la pregunta de Laura, resaltaría, es un tema también complejo pues ya estas discusiones que empiezan a surgir sobre el caso colombiano. O sea, al caso colombiano le faltan todavía varios años de lo que se pensó en La Habana y que se está implementando, va en su camino. Pero uno de los temas es esas temporalidades de los órganos. Entonces, que la Comisión de la Verdad haya tenido una temporalidad tan limitada de 3 años y los desafíos que eso le genera a la jurisdicción. Porque yo quiero responderle a Laura desde mi interpretación de algunos componentes de esa relación entre lo judicial y lo extrajudicial. Para nosotros era clave que todas las expectativas de verdad y esclarecimiento no estuvieran tan concentradas en la JEP, pues porque en términos de lo que nosotros podemos hacer va a ser siempre muy limitado. El escenario judicial tiene unos límites que por más interpretaciones amplias no los vamos a poder derribar. En cambio, la Comisión de la Verdad tiene varios caminos más abiertos, más posibilidades de construir en su informe un diálogo con los esclarecimientos que a veces no vamos a poder llegar desde lo judicial. Y la idea era decirle a las víctimas, mire, hay estos componentes en marcha dialogando permanentemente. Ese diálogo se ha dado en algunos casos, pero sí creo que el sistema de incentivos que se generaron en el marco, particularmente, por ejemplo, el régimen de condicionalidad que impulsa la JEP, el acceso a libertades que permite la JEP, genera una situación de asimetría con la Comisión de la Verdad, porque muchas personas están pensando, a ver, lo digo en forma descriptiva porque pues genera debates. Hay un compromiso con la verdad, pero también una discusión de seguridad jurídica todo el tiempo. Creo que mejor lo digo en esos términos más técnicos. Y es un poco un debate de los incentivos. Yo estoy cumpliendo con el sistema y entonces, ¿cómo se está resolviendo mi situación jurídica? Y como se le cargó esa tarea a la JEP, entonces realmente los incentivos fuertes de contribución a la verdad se han concentrado mucho en la JEP. De hecho, lo que poco a poco ha ido surgiendo más con la Comisión de la Verdad han sido, y esas son discusiones que quedarán para la experiencia comparada, ¿cómo se podría de pronto haber acentuado más que desde la JEP nos pronunciáramos diciendo que alguien cumple sus condiciones con el sistema porque no le ha dado suficiente información a la Comisión de la Verdad? Lo que pasa es que ese es un nudo gordiano, porque para nosotros determinar que hay ese incumplimiento tendríamos que ver a detalle la información, y la información pues es reservada para nosotros. Mientras que todo lo que hay ante la JEP es abierto para la Comisión de la Verdad. Entonces yo creo es que no, tampoco tengo muchas respuestas allí, pero sí ver que el modelo generó pros y contras. Yo creo que intentamos varias cosas que salieron bien, u otras cosas que quizás no se intentaron mejor. Y eso es lo que tenemos que reflexionar hacia el futuro para todas las experiencias comparadas de justicia transicional por venir. Y yo creo que con el informe de la Comisión de la Verdad van a surgir nuevos debates de articulación. Yo creo, por ejemplo, hoy estaba yo en una reunión donde decíamos, no, sale el informe y vamos a tener unas reuniones específicas del impacto del informe para nuestro trabajo. De hecho, en la JEP. De hecho, nosotros ya hemos empezado diálogos con la Comisión de la Verdad en esa lógica, en esa dirección. Y yo creo que todavía hay mucho más por impulsar en esos diálogos entre lo judicial y lo extrajudicial. Con la unidad de búsqueda estamos también en esa misma tarea y esperamos que siga fluyendo al máximo, pero se exige mucha más articulación, mucha más coordinación, mucha más presencia de las instituciones en esos
digamos que esa es una articulación que no va a fluir sin mayor proactividad de las instituciones. Y ahí yo creo que en la JEP podemos hacer mucho más y espero lo hagamos. Muchísimas gracias, de verdad. Voy, antes de dejar la palabra a los otros panelistas que quieren responder, voy a leer una otra pregunta. I will read another question. Porque los intérpretes están haciendo mucho trabajo para la traducción simultánea. Speed of interventions. So I'm going to read it in English. It's from Conrad, by the way. And so in Ireland, there is a proposal to set up a center for remembrance for institutional child abuse as an archive and research center. But from my discussions, my concern is that it will focus mainly on survivor testimony to put their stories on the historical record. I think we also need testimony and records from state and religious orders who run these organizations. What is the best way to obtain records from perpetrators, some of whom are private? Example, for instance, like the case of in Ireland is religious orders. Or should we also have records of the perpetrators in a center of remembrance? Have you experienced this dilemma between private and public records? And that being said, I think each speaker could have like 5 minutes max to answer the question or commenting on the previous one. And then unluckily we have to close. Thank you so much. Bueno, la última pregunta creo que no la entendí muy bien, pero ahora te pregunto si la entendí bien. Pero primero me refiero a algo de lo que se dijo anteriormente. No, de lo de la condicionalidad y todos los retos y logros y dificultades que hubo estos años. Ya Oscar mencionó mucho. Yo simplemente digo que posiblemente se subestima el nivel de información que la comisión tiene en las manos. Que es un trabajo que justamente se ha hecho de una forma muy atenta, protegiendo a las personas. Sabemos lo que pasó a un investigador hace pocos meses cuando estaban entrevistando a Otoniel. Entonces, digamos que el trabajo... Se me fue la voz otra vez. ¿Ahora? Sí. Listo. Perdón, tengo todo tipo de problemas técnicos acá. Digamos, la información y el contacto que ha podido tener la comisión al no ser entidad judicial y la gran capacidad que tienen algunas personas en entrevistar a estas personas de grupos armados y de fuerza pública, ha hecho que tenemos un acervo de testimonios muy relevantes que, como dice Oscar, no se enfocan al caso específico, sino nos dan un panorama realmente impresionante. Y ojalá, eso es, no soy yo el que tiene que evaluar eso, ojalá el informe recoja lo mayor posible de esta información, porque es realmente impresionante. Lo otro que quería decir sobre este tema es que de todas maneras el informe de la comisión, como en cualquier información, en cualquier comisión aún extrajudicial en el mundo, va a ser información abierta, pública, alguna no pública, pero con posibilidad de acceso, que puede ser utilizada en cualquier escenario, también judicial. O sea, la comisión no establece responsabilidades judiciales, pero las entidades judiciales definirán cómo podrán utilizar, como a modo de contexto, o a modo, claramente, la comisión no dice esa responsabilidad individual la definimos nosotros, pero el contexto de lo que genera la comisión puede ser fundamental. Por eso hablaba antes del caso de Guatemala, donde al cerrar el archivo no se pudieron utilizar tanta información para los juicios siguientes por muchos años. If
Oscar want to say the last few words, and then we can close the panel. Gracias. Sí, no, yo sobre la pregunta última, la de Conrad, yo creo que me parece, claro, es un gran desafío. Yo creo que por ahora mi única reflexión, después de haber participado en más de 100 interrogatorios de militares, o sea, nosotros llevamos en este caso de falsos positivos más de 600 interrogatorios y yo he estado en 100 de esos interrogatorios. Mi visión general es que sí es muy distinta, hay muchas diferencias, o sea, que cada perpetrador es distinto. Yo sé que aquí estamos hablando también de otros esquemas de criminalidad de sistema, pero pues yo creería que me parece importante enfatizar que el procedimiento es clave. O sea, digamos que no solo la forma como se va a tomar el testimonio y si es un ámbito muy privado, muy público o en relación con temas públicos, privados, pero también cómo se armaría en general el procedimiento en el marco del cual se van a tomar esos testimonios. Y ahí yo lo que pienso es que hay algunas adaptaciones o que se pueden hacer a las investigaciones de justicia ordinaria o adaptaciones ya a un modelo de algunos componentes de justicia transicional que pudieran operar para facilitar en particular y es con lo que cierro, que para nosotros que ha sido importante, un componente de incentivos, que obviamente eso no va a estar en muchos escenarios y pues eso va a limitar mucho, pero también ha sido otro componente de empezar estos diálogos después de que los perpetradores, los victimarios, reciban informes sobre los daños a las víctimas. O sea, escuchen primero la voz de las víctimas antes de estos interrogatorios. Eso me ha parecido clave. Hay algunas personas que reaccionan frente a eso con frialdad, no les genera un cambio, pero hay otras que sí tienen una transformación frente a ello. Entonces, solo quiero introducir eso. Y ese es un tema de procedimiento, de cómo uno pone primero recibir esa voz sobre los daños y después se la traslada al victimario. Ese es como no sé, en algunos contextos funcionará, en otros no funcionará, solo quería remarcar esa idea. Y agradecer nuevamente al Irish Center por este espacio, a la profesora Anita Ferrara, a la profesora Beatrice por este espacio tan importante, a la profesora Beatrice Canosi. Gracias. Thank you so much. Anita, I'm sorry, I don't know if Flor wants to say very quickly some closing words as well. And after that, I'm just want to say that, like María Cardenas is saying, muchas gracias por el trabajo en Colombia y fuera de buscar la verdad y mejorar la vida de todos. It's the same message from me as well. I definitely share this. Flor? Sí, solamente quiero recalcar que a pesar de la complejidad de la situación en el país, a pesar de tener un gobierno adverso a la implementación de los acuerdos de paz y a que el sistema integral funcionara, a pesar de las presiones, las amenazas y demás, se ha logrado desde la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, también desde la Comisión de la Verdad y también desde la Jurisdicción Especial para la Paz, se ha dado un esfuerzo y un compromiso grande y yo creo que hay unas lecciones aprendidas importantes que más adelante podremos ver. Quiero resaltar eso porque hay un compromiso y hay como un trabajo que sobrepasa las capacidades, pero que siempre está el compromiso y el deseo para que las víctimas puedan conocer la verdad, para que haya justicia y garantías de no repetición. Eso quería comentar y muchas gracias de nuevo por la invitación a este seminario.
Thanks, Flor, and thanks everybody else for joining this this panel, the Colombian. I know that you're all very busy and that it takes a while to take the time to prepare the presentation and to do this presentation. We really wanted to hear from you in Colombia about what was happening and how the process was going on, to exchange with international experiences that we've presented in the first panel. I hope we will have the opportunity in the future to discuss more about this big issues. Lots of ideas have been put here and like lots of topics which we could go on forever, because it's really like complicated and important aspects that are worth and that are important for the life of thousands of people, and they're going to make an impact on the life of thousands of people and on the life of nations that have to move on. One thing that we know is that the serious efforts to investigate and to promote the truth, justice, and reparation are actually building possibly a better democratic system in the future. So experiences tell us that it's important to do that despite all the odds and all the difficulties, as Flor was telling us. We have taken a few lessons. I don't have time to sum up from this in this occasion, but we might probably follow up and give you, and it's been an honor to give you a space dedicated exclusively to Colombia. We don't hear much on this side of the world about your experiences, and that's why we wanted to hear about the innovation that I know come a lot from South America and from other Latin American countries. And so it's important that we have these exchanges, especially in academia and at civil society level. So thanks again, everybody. Thanks for the speakers of the morning. We've been also fantastic and have introduced their experiences in Chile, in Argentina, in Peru, who have gone through these complicated processes before Colombia. I'm sure you all are quite interconnected in South America, and you've heard lessons learned from previous cases. Thank you all. Thanks to the translators and the interpreters that have gone. I know they've had quite a hard time to translate in the last Q&A sessions because we all tend to speak very fast, me included. I'm the first one that speaks too fast. So thanks for the technical equipe. Thanks to Beatrice for organizing this excellent panel. And thanks everybody else and the participants to be with us and to stay with us all day in this fascinating talk on archives. Good evening, good morning, everybody.